con el niño costero, ¿qué proyecciones tienes tú para este año? ¿Crecemos? No, pero nos congelamos, decrecemos. ¿Cómo lo ves? Bueno, teniendo presente el reporte de inflación del Banco Central, el último, hay un gráfico donde se puede ver en que muestra cómo con el niño del 83 se redujo el PBI 10 puntos con respecto al año precedente, el niño del 98 redujo 7 puntos con respecto al año precedente. Yo diría que se va a reducir 4 puntos con respecto al año 2016, es decir, el 2017 no se crecería. Cero. Cero. Ahora, estamos acostumbrados a crecer, o sea, de acuerdo a los últimos años, siempre ha habido una progresión, ¿no? O un crecimiento sostenido. ¿Qué significa o cómo nos va a impactar un crecimiento de cero, como lo está sosteniendo, o de 0.5 en todo caso? Bueno, lo que ocurre es de que yo diría los últimos años van del 98 al 2013, el precio de nuestras materias primas se cuadruplicó en dólares. Eso implicó que hubo mayor dinero en el Perú y es verdad que se creció. Pero el problema es que del 2013 en adelante el precio de nuestras materias primas se ha reducido y eso se está despejando en niveles menores de actividad económica. No es algo que haya hecho bien o mal el Perú. No es la pacificación y la estabilización, no es el retorno de la democracia, no es nada. Son fenómenos externos que ocurren al Perú. En adición a eso, este año en particular nos han insistido hasta el hartazgo de que ha ocurrido algo excepcional. Se ha comparado con eventos con el niño en 1925. Entonces nos han dicho que este niño ni siquiera es igual al del 98, ni igual al del 83, sino tenemos que remontarnos a casi hace 100 años. Entonces tenemos un evento que no vemos todos los días. Tenemos un resultado económico que no vemos todos los días. Ahora dices, 2017 cierra en 0%. ¿Cómo se va a sentir esto en el bolsillo de los peruanos en zonas urbanas, en zonas rurales? ¿Quiénes van a ser los más afectados? Bueno, yo creo que el primer efecto que está habiendo es que el salario mínimo, que estuvo subiendo hasta el 2013, tuvo un ligero empujón al final del gobierno anterior de Humala, y tiene un deterioro sustantivo. Ese deterioro sustantivo se está reflejando desde el año pasado el empleo formal crece menos que la tasa de población, es decir, como en el Perú no hay seguro de desempleo, se trabaja sí o sí, o se trabaja de formal o se trabaja de informal, y lo que está ocurriendo es que tenemos una masiva autocreación de empleo. Esta masiva autocreación de empleo hace que haya un deterioro en las condiciones de vida de las personas con distintos rostros, dependiendo de los casos particulares. Ejemplos de esto, por ejemplo, o sea, cuando dice masiva autocreación de empleo. Los ejemplos son los habituales, o sea, desde la persona en un semáforo vendiendo mercaderías, desde la persona que alquila un vehículo para hacer servicios de taxi, para la persona que en su empleo formal le dicen, ahora te vamos a pagar informalmente. Hay 1000 rostros, los casos peculiares son distintos, pero los rostros son conocidos, no hay ninguna nueva manera de trabajo informal. Todas las formas de trabajo informal ya se conocen. Se va a sentir, digamos, esta pegada de todas maneras en los bolsillos, Yo creo ¿no? de que lo van a sentir básicamente los 3 primeros puntos de impacto. Van a ser los centros comerciales, o sea, no hay dinero para ir al centro comercial a comer, a ver películas, a pasearse. El siguiente va a ser el salud. Se va a regresar a los servicios públicos, ya no van a haber servicios privados de salud adquiridos por las personas. Y el tercero es educación privada. Va a haber un vuelco a las escuelas públicas, a las universidades públicas, porque ya no hay dinero. ¿Qué podrían hacer las familias y los peruanos de a pie para blindarse ante esta situación? Bueno, la primera medida sería ahorrar, pero ¿qué otras medidas pueden darse, ¿no? O sea, a nivel familiar. Yo lo que diría es que las familias se organicen tal como vivían antes del 2000. Los patrones de consumo que tenían antes del 2000, mejor que los vayan adoptando de manera temprana antes que lo tengan que hacer sí o sí. Ahora,
yendo un poco al INEI y, bueno, algunas contradicciones que vemos, ¿no? Con respecto a las cifras económicas, ¿no? Hemos crecido, repito, en promedio 6% por varios años, los ingresos fiscales se incrementaron hasta 2013, 2014, considerablemente. La pobreza monetaria cayó, está en 21%, ¿no? Igual es un número importante de personas en pobreza, pero igual digamos que había una reducción de la pobreza monetaria considerable según el INEI. Sin embargo, el 43% de menores de 3 años padece de anemia, ¿no? Y hay todo un tema de déficit calórico como inexplorable o que no conocemos. Entonces, ¿no es una contradicción crecer tanto y que haya tanta anemia? Bueno, en los gráficos que yo he estado publicando en mi cuenta en Twitter, ustedes pueden ver algunos. Lo que tenemos es de que hay el concepto de pobreza monetaria, que es cuánto ingreso tendría la persona para no ser pobre. Es un condicional. Pero en el mundo de los hechos, como ha sido mencionado, hay anemia. Hay más anemia que pobreza. Entonces, el resultado sería, la gente es anémica porque quiere, lo cual es contraintuitivo. O sea, nadie decide ser anémico, sino que se tiene una realidad que en el hogar, la canasta de alimentos que se tiene no permite tener una adecuada cantidad de hierro en la sangre. En el caso del déficit calórico, que esté estancado, como pueden ver, en alrededor de un 30% desde el 2001, lo que se tiene es que los hogares han continuado los hábitos alimenticios que tenían desde comienzos del 2000. Cambiando un poco de tema y tomando en cuenta tu experiencia como jefe del INEI, bueno, y tomando en cuenta que también por Twitter o diversos medios has criticado algunos, más o menos en algunas veces, el manejo del INEI, ¿tú crees en la autonomía de esta institución o no? Tengo una definición operativa de autonomía que es que el titular de la entidad pueda ser entrevistado por un medio de comunicación de manera inmediata, sin autorización previa del superior. La realidad es que del 2006 en adelante eso no es cierto en el INEI y en otras entidades. No tiene la capacidad autónoma de responder a un medio de comunicación de inmediato. Esa es para mí la prueba ácida. O sea, no es que en el papel diga que tenga autonomía, porque las leyes pueden decir todo. Es el mundo de los hechos. El mundo de los hechos es, si un funcionario dice ser autónomo, debiera tener la capacidad de responder a un medio de comunicación de inmediato, sin autorización. Y si tiene la solvencia profesional, debiera dar la cara de inmediato. ¿Cuál sería el impacto de un Instituto Nacional de Estadística e Informática en un país que no es autónomo para las políticas públicas? En la mayor parte de los países son, yo usaría la palabra complacientes. No tiene que haber una voz que indique qué se debe hacer, sino hay una actitud propia complaciente. Entonces no vamos a hacer nada que pueda incomodar al gobierno. Entonces no va a haber evidencia de una carta, un correo electrónico, una llamada telefónica. No va a existir esa evidencia. Lo que existe es una conducta complaciente que se revela cuando un medio de comunicación encuentra una falla, un tema dudoso, e quiere averiguar el detalle, si lo que ha visto es cierto o no. Y es ahí en donde se ve la actitud evasiva del funcionario público, porque sabe que si enfrenta al medio de comunicación va a provocar incomodidad al gobierno.